Escuchen atentamente ustedes que piensan que la mujer enferma es una carga. Ya presenté los papeles del divorcio. Esta casa, este coche, todo esto ya tiene dueño, y no eres tú. Mientras tanto, mi nueva esposa, joven y llena de vida, ocupará el lugar que siempre mereció. Mi marido me dejó enferma, humillada e impotente, convencida de que había ganado. Estaba equivocado. Severamente. En unos días será él quien llore a mis pies, rogando por una oportunidad. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un mensaje desde donde nos miras. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal, porque historias como esta, que conmueven el alma, solo se pueden encontrar aquí. María estaba tumbada en la cama tamaño king, pero el lujoso colchón se sentía como una losa de hielo debajo de su cuerpo ardiente. El fino camisón, antes tan cómodo, ahora se pegaba a su piel sudorosa. Su garganta ardía como si hubiera tragado vidrio triturado. Cada respiración fue una puñalada. Hace 2 días ni siquiera podía levantarse. Esa mañana le había pedido a Kirill, su marido, que le comprara antipiréticos y antibióticos. Pero ya había caído la noche y no había señales de él. La mansión estaba opresivamente silenciosa. Solo resonaba el tic-tac del reloj en la habitación, como un cronómetro contando los segundos de su desesperación. María extendió su mano temblorosa hacia el vaso de agua que estaba sobre la mesita de noche. Los dedos fallaron. El vaso resbaló, cayó sobre la lujosa alfombra y se vació. Solo tuvo fuerzas para cerrar los ojos, luchando contra la ola de náuseas que la invadía. Kirill ya no era el mismo. Desde su ascenso a director un año antes, se había transformado en un outsider arrogante. Llegó tarde y le criticó cada gesto, cada palabra. El detonante llegó hace 3 meses, cuando María empezó a toser sin parar y a debilitarse. En lugar de preocuparse, la llamó la enferma, como si fuera un insulto. Olvidó que ella era la mujer que estuvo a su lado cuando no tenían nada, cuando compartían un departamento diminuto y soñaban con días mejores. Ahora ni siquiera eso importaba más. El sonido de un coche en el garaje hizo que tu corazón se acelerara. Finalmente Kirill había regresado. Por supuesto, trajo la medicina. María intentó levantarse apoyando su espalda dolorida en la cabecera. Esperaba oírle entrar y ofrecerme las pastillas que aliviarían su sufrimiento. La puerta principal se cerró violentamente. Pasos pesados, rápidos, no de los que llegan preocupados, sino de los que llegan a destruir. La puerta del dormitorio se abrió de par en par. Kirill lucía impecable, traje hecho a medida, cabello en su lugar, rostro de hombre poderoso. Solo sus ojos delataban su crueldad. No tenía ninguna bolsa de farmacia en las manos. En su lugar, una pasta marrón, espesa, como un veredicto. Kirill, su voz era ronca, entrecortada. ¿Dónde están mis medicamentos? Mi cabeza está explotando. Estoy ardiendo de fiebre. Él se rió. Un sonido cortante, despiadado. ¿Medicamentos? Repitió como si la palabra fuera ridícula. Traje algo mucho mejor. Tiró la carpeta sobre el edredón que cubría las piernas de María. Esta es la medicina definitiva para mi vida. Estaba temblando y sus dedos vacilaban sobre la carpeta. ¿Qué es eso? Ábrela, si no quieres morir de curiosidad, escupió frío. Con las pocas fuerzas que le quedaban, María abrió la carpeta. Hojas de papel, palabras que llamaron la atención, solicitud de divorcio. El mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. La fiebre dio paso a un resfriado que la atravesó hasta la médula. Miró a Kirill, buscando un rastro de duda, de remordimiento. Solo encontró el triunfo. Divorcio, susurró incrédula. ¿Sorpresa? Sonrió, irónicamente. Se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo la distancia, como si ella fuera contagiosa. Escucha con atención, inútil y enferma, ¿crees que voy a pasar el resto de mi vida cuidando de una sombra como tú? Se puso de pie y comenzó a hablar como si estuviera en una reunión de negocios. Llega. No más oírte toser día y noche. Ya basta de verte ahí tirada, inútil. Eres una carga. Un peso que tiraré. Bebé, ¿qué hice? Las lágrimas corrieron, quemando su pálido rostro. ¿Tu error? Señaló con desdén.
Tu error fue no ser nada. No tener nada que ofrecerme. Señaló la lujosa habitación, los muebles caros, el auto importado en el garaje. Todo esto es mío. Trabajé por cada centavo. Todo aquí está a mi nombre. No tomas nada. María guardó silencio. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con algo que Kirill no podía descifrar. Lo interpretó como una derrota. ¿Estás escuchando? Continuó cruelmente. No aceptarás ni un centavo. Sin pensión, sin división de bienes. No trajiste nada a esta casa y te irás con las mismas manos vacías. Luego pronunció la frase que destrozó lo poco que quedaba de su corazón. Cuando todo esté resuelto, me casaré con Jin. Su rostro se iluminó cuando dijo el nombre. Está sana, hermosa y sobre todo, digna del hombre en el que me he convertido. A diferencia de ti. María cerró los ojos. Hubo otro. Una mujer cuyo nombre desconocía, pero cuya existencia ahora le dolía como un cuchillo en la espalda. No quiero ver tu cara aquí mañana por la mañana, ordenó Kirill sin piedad. Tienes hasta el amanecer para desaparecer. Lleva solo la ropa que llevas puesta. Nada más. Miró a María, que lloraba en silencio y lágrimas calientes corrían por sus frías mejillas. Llorar no cambiará nada. Los papeles ya están firmados. El proceso será rápido. Se ajustó la solapa de su chaqueta, como si ese gesto pudiera limpiarla de la suciedad de estar allí. Hoy dormiré en el lujoso apartamento de Jin. Ya no soporto compartir el mismo techo contigo. Mañana por la mañana enviaré a alguien para comprobar si te has ido. María quiso gritar, maldecirlo, pero no tuvo fuerzas. Ella solo pudo mirar, paralizada, mientras él salía de la habitación. La puerta llamó. Minutos más tarde el rugido del motor del coche de Kirill se apagó, dejando tras de sí solo el vacío. Solo. Enfermo. Traicionado. Expulsados como basura. Durante 15 minutos María lloró como nunca. Hasta que de repente se detuvo. Respiró hondo y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. En medio del dolor, algo nuevo surgió dentro de ella, una determinación fría y calculadora. Su rostro alguna vez pálido se endureció. Estiró el brazo debajo de la almohada. No era la almohada que usaba todos los días. Era una reserva, siempre ahí, intacta. Sus dedos tocaron algo duro y delgado. Lo sacó. Un smartphone de última generación, mucho más avanzado que el antiguo dispositivo de la mesilla de noche. Un secreto que Kirill nunca imaginó que existía. Sin contraseña, solo tu huella digital para desbloquear. La pantalla se iluminó, revelando un fondo blanco prístino. No hay aplicaciones de redes sociales, solo programas comerciales cifrados. María abrió el único contacto guardado, Alina Viktorovna, directora. Presionó el botón de llamada. Su corazón latía con fuerza, pero no por la fiebre. Era algo más profundo, más poderoso, la venganza hirviendo en sus venas. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó una vez. Alguien respondió. Una voz femenina, tranquila y profesional, resonó por teléfono. Buenas noches, María. ¿Llamas a esta hora? ¿Está todo bien? Me informaron que no te sientes bien. María respiró hondo, luchando por controlar su voz, que temblaba entre la fiebre y la furia. Alina Viktorovna respondió y su tono, aunque ronco, cortaba como cuchillas de hielo. Plan de contingencia. Actívalo. Silencio. Un segundo de tensión se estiró como un alambre de acero. Entonces la voz del director se endureció, aguda como una orden militar. Entendido. ¿Pero qué pasó? Me echó, siseó María, las palabras salieron entre dientes apretados. Kirill se divorció de mí. Piensa que soy una mujer enferma, inútil, una mendiga. Una risa amarga, casi un sollozo, escapó de sus labios quemados por la fiebre. Dios mío, qué ingenuo de su parte. María, la voz de Alina Viktorovna bajó, llena de genuina preocupación, pero también con algo más, una oscura comprensión de lo que significaban esas palabras. Estás en estado grave. Necesitas ayuda médica. No quiero que vayas a un hospital normal.
Exactamente, estuvo de acuerdo María, su mente dando vueltas a pesar de la niebla de la enfermedad. Ven a buscarme. Trae un equipo médico privado de la clínica St. Luke. Sin sirena. Sin problemas. Su respiración se aceleró y su pecho ardía. Hazlo en silencio. No quiero que nadie lo sepa. Entendido. El equipo VIP estará allí en 30 minutos. Iré yo mismo. La determinación en la voz del director era inquebrantable. Aguanta. María miró los papeles del divorcio extendidos sobre el edredón, como si fueran las cenizas de todo lo que alguna vez fue suyo. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, agarró el teléfono con unos dedos que parecían hielo. No fallaré, director, murmuró. El juego apenas ha comenzado. Apagado. Su cuerpo todavía temblaba por los espasmos de la fiebre, pero sus ojos, ahora dos faros de hielo en la oscuridad, brillaban con una claridad mortal. Kirill acababa de cometer el mayor error de su vida. No expulsó de su casa a una mujer destrozada, sino a la propietaria de la Corporación María, un imperio global con ganancias netas mensuales de 120 millones de rublos. Esperó en el opresivo silencio de la habitación, cada tic-tac del reloj sonaba como un martillo en su cráneo. Sus dedos se clavaron en el teléfono secreto como si fuera su único elixir contra el caos. El miedo la carcomía por dentro, ¿y si Kirill regresara? ¿Qué pasa si el equipo médico llega tarde? Su cuerpo oscilaba entre escalofríos y oleadas de calor insoportable. A los 25 minutos exactos, una suave vibración en tu bolsillo. Mensaje de Alina Viktorovna, estamos aquí. La puerta está cerrada. El equipo está entrando. María exhaló, casi riéndose ante la cruel ironía. Por supuesto, Kirill, en su arrogancia, no se había molestado en cerrar la puerta. Nunca habría imaginado que su esposa, a quien veía como una inválida postrada en cama, fuera capaz de actuar por sí sola. Con un esfuerzo sobrehumano, apartó la manta. Los pies tocaron el suelo helado y el mundo giró. Se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero se agarró al poste de la cama. Ahora no. No cuando estaba tan cerca. Con manos temblorosas agarró el abrigo largo que colgaba detrás de la puerta y se lo puso, ajustándolo con una dignidad que se negaba a perder. No saldría de esa casa como un perdedor. Ni siquiera le daría a Kirill la satisfacción de robarle su postura. La puerta se abrió sin hacer ruido. María se estremeció por un momento, pero luego vio las siluetas, dos hombres con uniformes oscuros, no la blancura estéril de las enfermeras, sino vestimenta discreta, moviéndose con letal eficiencia. Y luego Alina Viktorovna, una mujer de unos 50 años, de rostro severo pero no cruel, vestida con un traje impecable que ni siquiera el amanecer podía arrugar. Sus ojos se abrieron cuando vio la condición de María. María susurró, su voz llena de una urgencia que no necesitaba palabras. Estoy lista, directora, respondió María, mientras la debilidad le robaba el aliento. Ponla en camillas portátiles, ordenó Alina Viktorovna sin dudarlo. El equipo desplegó una camilla compacta y ayudó a María a acostarse con cuidado. Vamos a administrarle un antipirético temporal para el viaje, dijo uno de los médicos, mientras una aguja muy fina entraba en su vena. María sintió que un frío alivio se extendía, nublando los bordes de su dolor. Cuando la levantaron, echó un último vistazo al techo de la habitación, la misma que había decorado con tanto cuidado, la misma habitación que había sido testigo de su metamorfosis de esposa sumisa a estrategia despiadada. La condujeron a través del suntuoso salón y sus ojos se fijaron en la foto de boda colgada en la pared, ella y Kirill, sonrientes, ingenuos, dos desconocidos que ya no existían. Ese hombre cariñoso que había jurado protegerla, ahora era un fantasma. La imagen le pareció grotesca, un chiste de mal gusto. Deja todo, murmuró María, su voz era un hilo de plata. No necesitamos nada de aquí. Por supuesto que no, respondió con firmeza Alina Viktorovna. Aquí nada nos pertenece. Salieron por la puerta principal. No había ninguna ambulancia ruidosa en la entrada, sino un todoterreno blindado, negro como la noche, con la puerta lateral deslizándose hacia abajo para revelar un interior equipado como una UCI móvil de lujo. Mientras tanto, en un apartamento de élite en la ciudad de Moscú, Kirill levantó una copa de champán a su amante, la joven y bella Zana, envuelta en seda transparente. Mañana, esta mansión será oficialmente nuestra, querida, dijo con una sonrisa triunfante.
La eché. Esa paciente no tiene el coraje de reaccionar. No tiene nada. No es nadie. Zana se rió y jugó con el borde de su vaso. Por fin todo será nuestro. No más sombras del pasado. Por nuestra nueva vida, brindó Kirill, mientras su viejo teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, en silencio, como si la existencia misma de María pudiera borrarse con un timbre. Dentro del vehículo sanitario que se deslizaba por la ciudad dormida, María ya recibía sus primeros cuidados. El médico le inyectó algo en su suero. Temperatura a 42 grados. Infección grave, pero la estamos controlando. Necesitamos llevarla a cuidados intensivos de inmediato. Alina Viktorovna observaba, sentada junto a la camilla, con los dedos entrelazados en oración silenciosa. Espera, María. La clínica São Lucas está preparada. Todo se hará entre bastidores. María cerró los ojos. El antipirético empezaba a hacer efecto, aliviando el vértigo. Su mente, sin embargo, voló hacia atrás, hace 5 años, cuando todo empezó. Kirill fue despedido de su primer trabajo y cayó en una depresión que duró meses. María, entonces solo ama de casa, había intentado consolar a su marido, que se había obsesionado con el dinero. «Perteneces a casa», había gruñido, mientras la vergüenza corrompía su voz. «Seré el proveedor, incluso si tengo que barrer las calles». Pero María, que escondía una licenciatura en farmacología botánica, se sintió asfixiada. En los intervalos entre las tareas domésticas, comenzó a experimentar en la cocina, no para cocinar, sino para crear. Recordó las antiguas recetas de su abuela, mezclando hierbas y aceites esenciales en formulaciones revolucionarias. Usó sus ahorros secretos para comprar materias primas de alta calidad. Después de meses de pruebas, desarrolló un sérum facial y una crema blanqueadora con resultados tan sorprendentes que, cuando se los aplicó, su piel empezó a brillar como porcelana. Kirill, absorto en su búsqueda de empleo, ni siquiera se dio cuenta. Para él, ella era simplemente la esposa que jugaba con cacerolas. Pero María, con un coraje que ni siquiera sabía que tenía, abrió una pequeña tienda online. Las primeras ventas fueron a amigos, pero el boca a boca se disparó. Las solicitudes se multiplicaron. Fue entonces cuando Kirill consiguió un trabajo nuevo y bien remunerado. Y empezó a sospechar. La veía noche tras noche absorta en su viejo móvil, contestando a los clientes. «Te doy dinero», y tú, su voz era dulce veneno, «te pasas las noches trabajando como una esclava». ¿Para quién, María? Para esos amiguitos tuyos de Internet. Y ahí estaba ella, pegada a esa pantalla como si no hubiera nada más importante en el mundo. «Parece que no tienes nada más que hacer», gruñó una mañana, con la voz cortante como una cuchilla. María no respondió. Esa misma noche acababa de cerrar un trato por valor de 2 millones de rublos, el primero de muchos que lo cambiarían todo. El punto de inflexión llegó cuando conoció a Alina Viktorovna, en un seminario sobre emprendimiento femenino. María estuvo allí como participante, Alina, como ponente invitada, una ex ejecutiva de una multinacional que se había jubilado demasiado pronto para su gusto. Con el corazón acelerado, María se acercó a ella después del suceso. Mostró sus productos, entregó un plan de negocios escrito a mano, con los rasgos temblorosos de quien no está acostumbrado a soñar tan en grande. Alina Viktorovna quedó atónita. «Tu producto es excepcional, María. Y tu estrategia es brillante», dijo con los ojos brillando con una mezcla de admiración y ambición. No quería ser solo un inversor. Quería ser miembro. Quería volver al juego. Y vio en María una visión que vale la pena seguir. Así nació María Corporation, o MK Holding, para el mundo. María era el alma, la creadora, la visionaria detrás de cada pieza, de cada colección. Alina Viktorovna, el rostro, la implacable directora ejecutiva, la estrategia que abrió puertas en salones donde María nunca sería invitada. Solo había una condición, que su nombre nunca brillara. «¿Quiero seguir siendo solo la esposa de Kirill?», preguntó con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Cruel ironía del destino, ella creía que con su éxito, ahora aprovechado por las conexiones de Alina, Kirill se convertiría en un mejor marido. Pero me equivoqué. Cuanto más alto llegaba, más cruel se volvía. Mientras tanto, el imperio de María crecía silenciosamente. De la cosmética de lujo pasaron a la moda de alta costura.
Sus creaciones, firmadas con discreción, conquistaron Londres, París, Shanghái y Tokio. Una fortuna mensual de 120 millones de rublos, y eso era solo su beneficio personal, sin contar los dividendos de la empresa, que superaban esa cantidad 10 veces. Todo este dinero, sin embargo, permaneció invisible. Continuó viviendo tan sencillamente como siempre. Hasta que Kirill, en un ataque de vanidad, decidió comprarse una mansión y un deportivo de lujo, financiados con un préstamo bancario estratosférico. Lo logré por mérito propio, alardeó como si fuera un trofeo de su genio. ¿Qué no sabía él? Que su éxito fue una farsa. Su problemático préstamo, a punto de hundirle, había sido adquirido silenciosamente por una filial de MK Holding. En otras palabras, la casa, el coche, todo lo que exhibía como prueba de su poder, ya no pertenecía al banco. Le pertenecían a ella. María abrió los ojos cuando la ambulancia entró en la zona VIP del hospital. La voz de Alina Viktorovna cortó el aire, baja pero aguda: María. Ella se acercó aún débil, pero con una mirada que no dejaba dudas. Kirill se quedó con la casa y el coche. Dijo que estaban a su nombre. Alina se permitió una sonrisa apenas perceptible. Se olvidó quién pagó su préstamo en el Banco Nacional hace un año. Cuando estaba al borde de la quiebra. María prosiguió con voz firme a pesar de su debilidad, y se olvidó de que la garantía de este préstamo era precisamente esta casa y este coche que conduce todos los días. Alina Viktorovna añadió secamente, y ciertamente no tiene idea de que la empresa que compró su deuda es la Corporación María. Un pesado silencio se apoderó del vehículo. Los médicos y enfermeras fingieron no oír, pero sus ojos delataban su curiosidad. María respiró hondo. Alina Viktorovna, comience el proceso de recuperación de activos. Miró por la ventana y las luces de la ciudad pasaban como rayas de pintura sobre el cristal. Me he hecho hoy. Probablemente piensa que mañana estaré en la calle. Su tono era gélido, calculador. Déjalo celebrar. Dale 3 días con su nuevo amante. Déjalo disfrutar de esta pequeña victoria. Alina Viktorovna asintió y sus labios se curvaron en una casi sonrisa. 3 días. Consideremos que son los últimos días de alquiler gratuito que nos ofrece. En la mañana del tercer día, el equipo legal entraría en acción. Hasta entonces seguirá creyendo que esto es todo suyo. María cerró los ojos. Ahora concéntrate en mi tratamiento. Necesito estar sano para ver cómo tu mundo se desmorona. La ambulancia se detuvo en el vestíbulo privado. Un equipo de expertos ya la estaba esperando. Mientras la trasladaban a la suite presidencial, a miles de kilómetros de distancia, Kirill dormía profundamente en los brazos de Zana, soñando con su nueva vida perfecta, sin sospechar que en 72 horas todas sus ilusiones se convertirían en cenizas. El taxista apenas había cerrado la puerta cuando Zana, con una sonrisa triunfante, ya giraba la llave en la cerradura del apartamento. Eso es mejor. Un corte limpio, se repitió a sí misma, mientras sus tacones hacían eco en el pasillo vacío. El equipaje, una maleta pequeña, casi simbólica, fue arrojado al suelo con desdén. Ahora llegó el momento de borrar los últimos rastros de lo que fue y construir lo que sería. Esta cama es una reliquia de los años 90, declaró, pasando los dedos por la gastada colcha con una mueca de disgusto. Quiero uno redondo con dosel de seda y cortinas que caigan hasta el suelo. Y estas paredes, su dedo señaló el beige apagado, manchas del tiempo. Dorado. Toda esta habitación será dorada. Como un palacio. Kirill, todavía mareado por la resaca de su fácil victoria, se limitó a asentir, hipnotizado por la energía voraz que emanaba de ella. Por supuesto, mi reina. Lo que quieras. Cada palabra salía automáticamente como si su cerebro ya hubiera sido reprogramado para la función de una lujosa marioneta. Mientras Zana desfilaba por la habitación, este sofá es un insulto a la estética, vete. Este cuadro parece hecho por un niño borracho, quémalo. Se permitió soñar, por fin, una vida donde cada deseo es orden, cada capricho, ley. La cena sería la coronación. Invita a nuestros amigos más cercanos, decidió imaginando ya las fotos en Instagram, la pareja perfecta, la mesa llena de cristales, el brillo de los cubiertos de plata reflejando su propio futuro. Kirill no dudó. Marcó el número del catering premium, el que servía a oligarcas y estrellas de cine, y pidió el menú más caro,
wagyu japonés, ostras frescas de Hokkaido, champán Krug en botellas que costaban más que un coche popular. 170.000 rublos. Deposite 80.000 ahora mismo, anunció la voz impasible al otro lado de la línea. Por supuesto, respondió Kirill, con la arrogancia de quien nunca ha escuchado un no del universo. Abrió la aplicación del banco e ingresó los números principales de la tarjeta, la que tiene límite suficiente para comprar un apartamento en Suiza, y presionó confirmar. El teléfono se congeló. Una rueca interminable. Luego, como un veredicto, la pantalla se puso roja, transacción rechazada. Él frunció el ceño. Error. Debe ser la señal. Lo intenté de nuevo. Misma respuesta. El sudor comenzó a humedecer sus sienes cuando Zana, acostada en el odiado sofá, girando la cara para una selfie perfectamente enmarcada, soltó. «Bebé, ¿por qué tarda tanto? Los invitados llegan en 2 horas». «Un minuto, querida», mintió, su voz ya en un tono por encima del natural. «Probé con otra tarjeta». «Rechazado». «Otro». «Rechazado». La obligación intacta, reservada para emergencias que nunca llegaron, saldo insuficiente. Se le cayó el estómago. Imposible. La transferencia de la semana pasada, el bono trimestral, los dividendos de la empresa fantasma que María nunca supo que existía, estaba todo ahí. Tenía que serlo. Cerró la aplicación con dedos temblorosos y reabrió la banca por Internet. La contraseña, escrita con precisión quirúrgica. La pantalla se cargó y luego. Acceso bloqueado. Contacte con su agencia para regularización. El aire escapó de sus pulmones. No. No era un cliente cualquiera, era Kirill Volkov, el hombre cuyos cheques nunca rebotaban, cuyas deudas se disolvían como azúcar en vodka caro. Pero allí en la pantalla, la realidad se materializó como un tumor, algo andaba mal. Muy mal. Problemas técnicos, querida, forzó una risa, mientras el pánico serpenteaba por sus venas. El banco debe tener fallos en el sistema. Pero en el fondo siseó una voz, María. No. Esa mujer no tenía capacidad para algo así. Era una ratón de biblioteca, una contable mediocre que se quejaba pidiendo atención. Entonces recordó la cuenta de reserva, la que mantenía en un banco más pequeño, casi olvidada, con unos pocos millones ahorrados para eventos imprevistos que nunca sucedieron. Con manos que temblaban como las de un adicto en abstinencia, intentó transferir el depósito. Pago aprobado. El alivio fue tan intenso que sintió las piernas débiles. Guardado. Al menos por ahora. Fue solo un error en el sistema, amor, le dijo a Zana, besándola en la frente mientras ella volvía a sonreír, ya distraídamente eligiendo los filtros para el próximo post. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, voy al salón, no me esperes despierta. La sonrisa de Kirill se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Por qué el bloqueo? ¿Por qué ahora? Su mente, antes nublada por el whisky y la confianza en sí mismo, ahora trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que se había negado a ver, la partida repentina de María, la ambulancia, esa mirada, no de derrota sino de cálculo. No. Fue paranoia. Mañana iría al banco, exigiría respuestas, haría pagar a alguien por esta humillación. Pero entonces sonó el timbre. Un mensajero de impecable uniforme seguía el protocolo con eficacia robótica. Firma aquí, por favor. Kirill garabateó el nombre sin mirar, hasta que sus dedos tocaron el grueso sobre, sellado con el emblema de un bufete de abogados que cobraba el equivalente al salario anual de un médico por hora. En el interior no había papeles de divorcio. Hubo notificación judicial, sellada, firmada e inapelable. Estimado señor Volkov. En nombre de nuestra cliente María V. Corporation, le informamos que ha violado cláusulas críticas del contrato de línea de crédito comercial por un valor de 320 millones de rublos, vinculado a bienes personales. El saldo total se debe pagar inmediatamente. Tiene 72 horas para saldar totalmente la deuda. En caso contrario, se procederá a la ejecución forzosa de los bienes en garantía, a saber. Propiedad residencial, calle Yasenevaya, 14, valorada en 120 millones de rublos. Vehículo deportivo Lamborghini Aventador S, patrimonio neto, 28 millones de rublos. Sinceramente. Oficina Legal Central de Prova. Moscú, Rusia.
El vaso de whisky, Kirill ni siquiera recordaba haberlo levantado, se hizo añicos contra el mármol italiano. 320 millones. 3 días. María. Todo su cuerpo ardía de fiebre. Esto es una broma. Una trampa. Pagué todo la semana pasada. Pero las palabras en la página no mentían. Y entonces, como un relámpago, se dio cuenta, ella lo sabía. Siempre lo supe. Esas cenas silenciosas, las noches en las que María se quedaba despierta hasta tarde trabajando, las miradas que él había interpretado como resentimiento, eran preparación. La fiesta transcurrió según lo planeado. Los amigos rieron, brindaron y elogiaron la nueva vida de la pareja. Zana, radiante, lo besó en la boca delante de todos, mientras el mecánico levantaba el vaso con la sonrisa pegada al rostro como una máscara de cera. Pero detrás de sus dientes apretados, Kirill escuchó el tic-tac de un reloj invisible. 72 horas. Y por primera vez en años, no tenía salida. Vacío. No solo por las paredes desconchadas o el olor a humedad que se elevaba desde el suelo, sino porque María no estaba allí. Nunca lo fue. Sus padres, esos rostros cansados que alguna vez lo saludaron con pan recién hecho y té caliente, lo miraron como si fuera un fantasma o, peor aún, un extraño. Hace años que no vive aquí, Kirill, dijo su madre, secándose las manos en su desgastado delantal. Desde que la echaste, ella nunca regresó. El padre, hombre de pocas palabras, se limitó a menear la cabeza, como diciendo, has cosechado lo que sembraste. Salió a trompicones y el sol le golpeó los ojos como si fueran espadas. El reloj del salpicadero del coche marcaba 47 horas y 12 minutos. El sudor le goteaba por la nuca y le pegaba la camisa a la espalda. ¿Dónde más podría estar? ¿El hospital? No, María odiaba los hospitales. ¿La iglesia? Se rió amargamente como si Dios todavía lo escuchara. Fue entonces cuando recordó el apartamento. Ese pequeño estudio que había alquilado cuando todavía creía en las segundas oportunidades. La dirección quedó grabada en algún lugar de su memoria, como una cicatriz. El edificio era un esqueleto de hormigón en las afueras, donde el olor a orina se mezclaba con el del aceite quemado. Kirill subió las escaleras de 2 en 2, los escalones crujieron bajo su peso. La puerta del apartamento 307 estaba entreabierta. Me la dejó abierta, pensó con el corazón acelerado. Lo empujó con la punta del zapato y lo que vio lo paralizó. No había muebles. No había fotografías. Ni siquiera había polvo en el suelo recién lavado. Solo un sobre blanco en el alféizar de la ventana, sellado con cera roja, el mismo rojo que el lápiz labial que María usó el día de su boda. En su interior, una sola hoja membretada. Corporación María. Departamento Legal, Acción de Recuperación de Activos. Kirill Vladimirovich. Según la cláusula 11b del contrato de crédito comercial firmado por VS, y ante la evidencia irrefutable de conducta inmoral y alteración de la armonía familiar, anexo 3 grabaciones de audio / vídeo, de fecha 14/05, 11:47, Corporacao María ejerce su derecho de ejecución inmediata. Plazo restante para la liquidación de la deuda, 42 horas y 37 minutos. Importe adeudado, 320 millones de RV, 320 millones de rublos. Sanción por demora, confiscación total de bienes, propiedad residencial, vehículo BMW M5 2023, cuentas corrientes, y procesamiento penal por fraude contractual. Sinceramente. A.V. Kirova. Director ejecutivo. La letra bailó ante sus ojos. Anexo 3. Grabaciones. Le dio la vuelta al sobre con manos temblorosas, dentro una foto, él y Zana, entrelazados en el sofá de cuero de la sala de estar, la botella vacía de vodka sobre la mesa de café. En la esquina inferior, un sello, prueba almohadilla 001 14 de mayo de 2024 11:47. La fecha de la fiesta. De traición. Una risa seca escapó de su garganta. María no solo lo había observado, lo había documentado. Cada beso, cada brindis, cada mentira. Y ahora, como una directora de cine, había recortado las escenas más crueles y las había convertido en su frase. El teléfono vibró en su bolsillo. Número desconocido. Respondió con voz ronca. ¿Hola?
Kirill. La voz era femenina, gélida, con un acento que no reconoció de inmediato. Tienes 42 horas. Sugiero no desperdiciarlos en llamadas a abogados. No podrán ayudarte. ¿Quién eres? Alina Viktorovna. Una pausa calculada. Pero puedes llamarme Justicia, asterisco. La línea se cayó. Kirill miró por la ventana. Abajo, en la calle sucia, una limusina negra estacionaba lentamente. La puerta trasera se abrió. Emergió una silueta, cabello negro recogido en un moño impecable, traje gris claro, tacones que se clavaban en el asfalto como puñales. María. Ni la María de antes ni la mujer que lloraba en el baño, que escondía medicinas en el cajón de la cocina. Esta María caminaba como una reina. Como un ejecutivo. Ella miró hacia el apartamento. Sonrió. Kirill retrocedió y tropezó con sus propios pies. El sobre cayó al suelo, esparciendo papel como las alas de un pájaro muerto. Entonces lo supo con una certeza que ardía como el ácido: María no quería su dinero. Ella lo deseaba. Y no perdonarlo. Para destruirlo. Profundamente. Como si cada sílaba fuera un martillazo a lo que quedaba de su dignidad. Porque te lo mereces. Una palabra. 2. Y el mundo de Kirill se derrumbó de una vez por todas. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo ese silencio gélido cortado por el sonido de tu propia respiración agitada, resonando a través del teléfono como el último aliento de un condenado. María no necesitaba nada más. No necesitaba dar explicaciones. No necesitaba justificarlo. La verdad era una daga que había clavado hacía mucho tiempo y ahora, por fin, la estaba girando. Al otro lado de la línea, en las impecables oficinas de la Torre MK, los directivos intercambiaron miradas. Alina Viktorovna, la única que se había atrevido a interrogar a María en otros tiempos, ahora se limitó a asentir, con los labios apretados en una línea de silenciosa aprobación. Los números no mintieron. Los documentos no mentían. No podía mentir. ¿Te acuerdas, Kirill? La voz de María era una melodía mortal, suave y letal. Esa noche, cuando temblaba de fiebre y me echaste como a un perro enfermo. ¿Cuando me llamaste carga? ¿Cuando dijiste que no valía el aire que respiraba? Lo recordó. Por supuesto que lo recordaba. El recuerdo lo quemó vivo como ácido vertido en heridas abiertas. Lo recuerdo todo, continuó, y por primera vez, un rastro de algo oscuro, casi triunfante, coloreó sus palabras. Cada palabra. Cada mirada. Cada vez que reías mientras yo lloraba. Cada vez me hacía sentir más pequeña que el polvo debajo de sus zapatos italianos. Kirill intentó hablar, pero solo un sonido gutural y entrecortado escapó de su garganta. Las lágrimas fluían incontrolablemente, mezclándose con la tierra de la acera donde ahora se arrastraba. Pensaste que era débil, dijo María, y esta vez había una sonrisa en su voz. Una sonrisa que no prometía piedad. Pero la debilidad, Kirill, es tuya. Siempre lo fue. Ella hizo una pausa. En la oficina, los directores se inclinaron hacia adelante, hipnotizados por la caída de un hombre que alguna vez fue intocable. ¿Quieres saber por qué sucede esto? Preguntó como si le estuviera explicando algo a un niño. Porque aprendí una lección que tú nunca supiste: el mundo no perdona a los crueles. Y cuando tiras a alguien a la basura, Kirill, otra pausa, deliberada, cruel, será mejor que te asegures de que esa persona se quede ahí. El teléfono tembló en sus manos. Oyó a lo lejos el ruido de los papeles organizándose y de voces que murmuraban aprobación. María no estaba sola. Tenía un ejército. Un imperio. ¿Y él? No tenía nada. María, yo puedo arreglar esto, tartamudeó con la voz quebrada como el cristal bajo las botas. Te pagaré. Te daré todo. No te queda nada que darme. La sentencia cayó como una lápida. Y luego el clic. Silenciamiento de llamadas. El sonido final de una puerta cerrándose, esta vez para siempre. Kirill se quedó allí arrodillado sobre el asfalto caliente, el teléfono resbalándose de sus dedos flácidos. La ciudad a su alrededor permaneció indiferente. Los coches tocaron la bocina.
La gente pasaba, algunos mirando con disgusto, otros con lástima. Nadie se detuvo. Porque al final, al mundo solo le importan los ganadores. Y María había ganado. El teléfono se le resbaló de los dedos como un peso muerto. La pantalla rota reflejaba su propio rostro desfigurado por la derrota, ojos inyectados en sangre, labios temblorosos, barba incipiente pegada al sudor frío que le corría por la piel. Al otro lado de la línea, el silencio de María fue más elocuente que cualquier palabra. No hubo ira. No hubo triunfo. Solo una indiferencia glacial, esa clase de calma que precede a la ejecución de una sentencia ya decretada. No, la voz de Kirill se rompió como el cristal bajo una bota. Eso es imposible. Tú eres mi esposa. No puedes. ¿No puedo? La risa de María fue un clic seco, como el cierre de una caja fuerte blindada. Kirill, estuviste años diciéndome lo que no podía hacer. Mira a dónde te llevó. Intentó tragar saliva, pero tenía la garganta cerrada, como si unas manos invisibles lo estuvieran estrangulando. Afuera el sol golpeaba implacablemente el asfalto, pero él solo sentía el hielo extendiéndose por sus venas. Todo este tiempo, susurró, las palabras saliendo entre jirones. Fingiste. Yo trabajé. Su voz cortó el aire como una espada. Mientras me llamabas inútil, enfermo mental, parásito, yo construí un imperio con manos que pensabas que eran demasiado débiles para sostener una taza de té. Cada uno de sus insultos fue un ladrillo. Cada humillación, una inversión. Kirill sintió que el suelo temblaba. No fue posible. No fue posible. María, la María que él conocía, no tenía esa frialdad, ese control. La María que él conocía lloró cuando él aplastó sus sueños bajo las suelas de sus zapatos italianos. ¿Y Alina? Su voz sonó como un gemido. ¿Incluso usaste a la iglesia en mi contra? ¿La iglesia? Otra risa, esta vez llena de un desdén tan puro que dolía. Kirill, ¿de verdad pensaste que pasé horas orando por ti? Alina no es mi consolador espiritual. Ella es mi mano derecha. La mujer que viste como una amiguita piadosa es la misma que firmó los papeles para comprar la empresa que perdiste ayer. Las palabras lo golpearon como puñetazos en el estómago. Comprar. Perdió. ¿Tú robaste todo? El aire escapó de sus pulmones en un suspiro desesperado. Compré. María enfatizó cada sílaba. Con mi dinero. Dinero que gané mientras tú gastabas el tuyo en cenas caras y amantes baratos. Dinero que multipliqué mientras tú te reías de mi terapia ocupacional. Kirill miró el teléfono como si fuera una serpiente a punto de morder. La pantalla parpadeó, la llamada todavía estaba activa. Podía oír su respiración, lenta, mesurada, victoriosa. ¿Y ahora? Su voz era un jirón de sonido. ¿Qué quieres de mí? Silencio. Un silencio tan denso que casi podía oír el tic-tac de un reloj imaginario, marcando los últimos segundos de su vida tal como la conocía. Quiero que subas. La orden se dio con tanta naturalidad como pedir un café. Estoy en el piso 40. Salón presidencial. Las puertas de cristal se abren a la calle, donde estás arrodillado como un mendigo. Una pausa. Venir. Quiero ver tu cara cuando comprendas el tamaño de tu error. El clic final. Kirill se quedó helado y el teléfono se le cayó de los dedos por segunda vez. Frente a él, el edificio de cristal azul se alzaba como un monumento a su fracaso, reflejando el cielo sin nubes, el mismo cielo que había sido testigo de su caída. En lo alto del piso 40, una silueta se movía detrás de las cortinas. María. Le duelen las rodillas. Le temblaban las manos. Pero algo dentro de él, ni el orgullo ni la dignidad, sino simplemente el instinto primario de un animal perseguido, lo obligó a ponerse de pie. El polvo de la acera se le pegaba a los pantalones del pijama y las plantas de los pies le quemaban contra el asfalto caliente. No tuvo elección. No había ningún lugar a donde correr. Los guardias de seguridad de la entrada lo miraron con desdén antes de que Alina Viktorovna, impecable con su traje gris, asintiera. Déjalo pasar. El vestíbulo era un palacio de mármol y acero, el aire acondicionado era un cuchillo frío sobre su piel sudorosa.
Los funcionarios con trajes impecables pasaban como sombras, con miradas llenas de disgusto. Kirill avanzaba arrastrando los pies, un intruso en un mundo que nunca fue suyo, en realidad, no. Ni siquiera cuando creía dominar a María. El ascensor subió en silencio. Los números en el panel cambiaron como una cuenta atrás para su ejecución: 30. 35, 39. Cuando las puertas se abrieron, lo que vio le hizo dar un paso atrás. La sala presidencial no era una oficina. Era un trono. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban la ciudad como un reino conquistado, y en el centro, detrás de una mesa de ébano pulido, estaba María. No la María que había dejado en casa, con ojeras y voz temblorosa. No la María a la que había humillado, a la que había quebrantado. Esta María llevaba un vestido de seda oscuro, el pelo recogido en un moño impecable, los labios pintados de un rojo que parecía sangre seca. Sus ojos, esos ojos que él juró conocer, lo miraron con una frialdad que lo paralizó en su lugar. Bienvenido a María Corporation, Kirill. Extendió la mano, no para tocarlo, sino para señalar la silla al otro lado de la mesa. Una silla baja. Demasiado bajo. Siéntate. Hablemos de tu futuro. Kirill se sintió como si estuviera esperando su propia sentencia de muerte. Cada segundo se prolongó como una eternidad. Entonces un suave sonido resonó en el vestíbulo, el ascensor privado. El aire se congeló. Los empleados se quedaron helados. La recepcionista dejó de escribir. Los guardias de seguridad se enderezaron. Algunos, en señal de respeto, inclinaron la cabeza. Las puertas se abrieron. Primero 2 guardias inmensos, vestidos de negro, surgieron y se colocaron como estatuas a los lados de la entrada. Entonces ella apareció. Kirill se quedó sin aliento. Tu corazón parece haberse detenido. Era María. Pero no la María que había conocido, no la mujer a la que había humillado, a quien había abandonado como una carga. La figura que avanzaba hacia él era una reina. Su traje de zafiro hecho a medida abrazaba cada curva con precisión quirúrgica. Un chal de seda del mismo tono azul eléctrico enmarcaba su rostro esculpido por la elegancia. La piel inmaculada, el maquillaje impecable, pero fueron los ojos los que lo paralizaron, helados, afilados como hojas de acero. Caminaba con una confianza que llenaba el espacio, sus tacones de aguja marcaban cada paso sobre el mármol pulido. Un aura de poder absoluto la rodeaba, tan densa que casi era posible tocarla. Los empleados hicieron una reverencia a su paso. Buenos días, presidente, murmuró una voz. Las palabras atravesaron el pecho de Kirill como balas. Alina Viktorovna, la directora, se adelantó e hizo una discreta reverencia. Presidente está esperando. María asintió sin quitarle los ojos de encima a Kirill. Su nombre, Kirill, sonó como una condena cuando salió de sus labios. Se acercó y cada paso aplastaba lo que quedaba de su dignidad. Se detuvo exactamente a 1 metro de distancia y lo examinó de pies a cabeza, su cabello despeinado, su barba sin afeitar, sus sandalias gastadas. Su mirada era clínica, desprovista de piedad. Sí, Kirill, dijo, y su voz cristalina resonó en el vestíbulo. Soy yo. La mujer miserable, la enferma que dejaste hace 3 días. La que no valía ni el aire que respiraba. Algo dentro de él se rompió. Las fuerzas lo abandonaron. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre el frío mármol, mientras las lágrimas fluían incontrolablemente. María, perdóname por favor, suplicó. Sus manos temblorosas intentaron agarrar el dobladillo de su abrigo, pero resbalaron como si fuera de hielo. Me equivoqué, estaba ciego. Los empleados observaron estupefactos. Un hombre, ese hombre arrodillado, llorando a los pies del presidente de la corporación. Los guardias de seguridad avanzaron, pero María levantó la mano deteniéndolos. Ella quería que él sintiera cada segundo. Que la humillación lo queme vivo. Por favor, María, vuelve a casa, suplicó con la voz entrecortada. Me estoy divorciando de Jean. Seré su marido otra vez. Yo. Ella lo miró sin una sombra de emoción. Sin compasión. Sin furia. Solo un vacío glacial. Ella se inclinó ligeramente no para ayudarlo, sino para susurrarle al oído, levántate. La orden era baja, pero conllevaba una autoridad que le hizo estremecerse hasta la médula.
Con un esfuerzo sobrehumano, Kirill se levantó temblando. Su rostro estaba bañado en lágrimas y sudor, sus piernas temblaban. María lo miró impasible. ¿Quieres suplicar?, preguntó, ahora en un tono suficiente para que todos lo oyeran. Qué lástima, Kirill. Mi empresa no contrata mendigos. Con un gesto fluido, sacó un pañuelo de seda del bolsillo. Por un momento Kirill esperó, que ella le ofrecería secarle las lágrimas. Pero no. María se limitó a pasar la tela por el dorso de su propia mano, como si hubiera tocado algo asqueroso. Como si fuera contaminación. Mi empresa, repitió, cada sílaba era un martillo, no contrata mendigos. Con letal elegancia, se giró y regresó al ascensor. Directora Viktorovna, ocúpese de esto, ordenó sin siquiera mirarlo. Dale su última lección. Entendido, presidente, respondió Alina, impasible. Las puertas del ascensor se cerraron silenciosamente. María desapareció. Kirill permaneció inmóvil, como si lo hubieran crucificado en el suelo. No fue la pérdida de su casa, su automóvil o sus posesiones lo que lo destruyó. Fue algo mucho peor, la revelación de que el monstruo que ahora lo aplastaba no era la vida ni el destino, era él mismo. Y la mujer que había pisoteado se había convertido en la espada que lo cortaría en pedazos. Alina Viktorovna se acercó con paso firme. Vamos, Kirill. Termina con esto de una vez. Su voz era gélida, profesional. Hay algo que el presidente quiere que usted vea. ¿Qué otra cosa?, jadeó con la garganta ardiendo. ¿Qué más me vas a quitar? El director no sonrió. No se trata de quitarte, Kirill. Se trata de que comprendas lo increíblemente estúpido que ha sido todo este tiempo. 2 guardias de seguridad lo agarraron de los brazos y lo condujeron a una lujosa y fría sala de reuniones en el entresuelo. Lo empujaron hacia un sillón de cuero, dejándolo expuesto frente a una pared de vidrio que lo convirtió en un espectáculo para todo el lobby. Kirill se sintió desnudo. Desprotegido. Un ratón en una jaula dorada. Alina Viktorovna entró acompañada de 2 hombres impecablemente vestidos, abogados, sin duda. Kirill bajó la cabeza con los ojos fijos en el mármol. No quedó nada. Nada que defender. Nada que perder. Kirill, comenzó el director. Aún no entiendes cómo la esposa a la que llamaste inútil, pobre y enferma. Hizo una pausa dramática. Podría poseer absolutamente todo lo que viste hoy. Él no respondió. No tenía fuerzas. El director presionó un botón en el escritorio. Una pantalla gigante descendió del techo y las luces se atenuaron. Cuando se encendió el proyector, un título llenó la pantalla en letras negritas. Informe financiero y comercial, MK Holding. Bien, dijo Alina, cruzándose de brazos. Empecemos la clase. Retrocedamos 5 años. Gráficos, balances, cifras astronómicas, informes de pérdidas y ganancias comenzaron a aparecer en la pantalla, quemando la retina de Kirill. Hace 5 años, explicó el director, cuando te despidieron de tu primer trabajo. Te hundiste en la depresión. Maldijiste al mundo. Mientras te ahogabas en la autocompasión, tu esposa, a la que solo veías como una ama de casa, empezó a trabajar en la cocina. Kirill levantó la cabeza, atónito. Y no fue por ti, Kirill continuó como si leyera sus pensamientos. Ella desarrolló fórmulas cosméticas, utilizando las recetas ancestrales de su familia. Mientras tú te burlabas de ella por pasar toda la noche en su celular, ella respondía cientos de mensajes de sus primeros clientes. El rostro de Kirill se tensó en una mueca de dolor. Cuando finalmente consiguió otro trabajo y volvió a sentirse superior, alquiló una pequeña oficina. Su primer espacio de producción. La pantalla cambió, una foto de un cubículo estrecho. Luego un almacén más grande. Luego una fábrica moderna, enorme y reluciente. Han surgido imágenes de las sucursales de MK Holding, Londres. París. Llevar a la fuerza. Tokio. MK Holding, dijo el director, cada palabra era un golpe. María Corporation. María, el nombre de su esposa. Esta empresa. Este edificio. Todos los activos aquí le pertenecen a ella. 100%. Kirill tragó. ¿Pero cómo?
El dinero, logró tartamudear. Alina Viktorovna sonrió, una sonrisa fría y cortante. Siempre te jactabas de apoyarla, ¿no es así? Te enorgullecías de darle una asignación de 240 rublos. Y cuando estabas de mal humor, reducías incluso esa cantidad. La llamabas pobre. Presionó otro botón. Un número monstruoso apareció en la pantalla. 120 millones de rublos. Eso, dijo, es el ingreso mensual neto de María. Depositado directamente en cuentas que ni siquiera. El rostro de Kirill se volvió ceniza. Un ingreso que superaba decenas de veces el salario del director de su propia empresa, prosiguió Alina Viktorovna, con una precisión que cortaba como un bisturí. Y aún así, la humillaste. La echó de la casa y la llamó mendiga. El mundo empezó a girar a su alrededor, fuera de control, como una peonza a punto de volcarse. Y su deuda, añadió con la frialdad de un veredicto, un préstamo comercial de 320 millones de rublos. Dinero que tomaste para comprar esa casa grande y ese auto de lujo. Los ojos de Kirill se abrieron como platos, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando su negocio paralelo fracasó y estuvo al borde de la quiebra, los pagos se retrasaron. El banco ya estaba preparando la ejecución de sus activos. Pero María se enteró. Hizo una pausa calculada. A través de mí, MK Holding adquirió toda su deuda. Pagamos cada centavo. Kirill permaneció inmóvil, sus pulmones olvidaban cómo funcionar. Entonces esa mansión, ese auto pertenecieron a MK Holding hace un año. María decidió no decírselo. Te permitía seguir viviendo allí, presumiendo, sintiéndote el rey de tu propio castillo de naipes. Ella lo respetaba como marido. Esperaba que cambiaras. Las lágrimas corrieron por el rostro de Kirill, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran la ira obstinada de un hombre que finalmente comprende lo pequeño que siempre ha sido. Ella lo sabía, tartamudeó con los dedos temblorosos. Ella sabía sobre la otra mujer. Por supuesto que lo sabía, confirmó Alina Viktorovna, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Ella lo sabía todo. Uno de los abogados intervino ajustándose las gafas con gestos precisos. Ahora, señor Kirill, vayamos a los hechos. La pantalla volvió a cambiar. Esta vez fue una grabación. Primero, el salón de tu casa. Kirill, hace 6 meses, vistiendo la camiseta de María mientras Janet se reía, tirando sus accesorios al suelo como si fueran trapos. Él se rió como si fuera un juego. Luego la cámara se trasladó al dormitorio. Hace 3 días. María frágil, acostada en la cama. La voz de Kirill, llena de veneno, oye, paciente inútil. Ya he preparado los papeles del divorcio. Mañana desaparecerás de mi vida. Ya es suficiente. Detener. Kirill se tapó los oídos con las manos, el grito le salía de la garganta. Por el amor de Dios, detente. La pantalla se apagó. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Cámaras ocultas, explicó impasible el abogado. María los instaló hace un año, cuando empezó a sospechar de su lealtad. Kirill fue destruido. Ella me va a arrestar, siseó con la voz entrecortada. Era el plan inicial, admitió Alina Viktorovna, hojeando una carpeta con la indiferencia de quien lee un menú. Tuvimos acusaciones de abuso verbal, abandono en riesgo y adulterio. Suficiente para una sentencia de 1 año. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Kirill. Pero María cambió de opinión. Dijo que la prisión sería demasiado cómoda para ti. Ella quería que sufrieras de otra manera. Deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Declaración oficial de divorcio de María. Incluye indemnización por daño moral. Kirill abrió el documento con manos temblorosas. María no pidió la mitad de los bienes. No quería tu dinero sucio. Simplemente recuperó lo que ya era suyo, la casa, el auto. Pero pagaría por cada palabra, por cada traición. Casi se le salieron los ojos de las órbitas cuando vio el valor. 36 millones de rublos. Esto es una broma. Gritó con la voz entrecortada. No tengo ese dinero. Ya me has quitado todo. Por supuesto que no, asintió Alina Viktorovna con la sonrisa congelada. Pero todavía tienes trabajo, ¿no?
Hizo una pausa teatral, como si saboreara el momento. Oh, casi lo olvido. Su sonrisa se amplió. Nuevas noticias, Kirill. Hace una hora, MK Holding cerró la adquisición del 70% de las acciones de la empresa en la que trabaja. ¿Qué? El aire se escapó de sus pulmones. Y como nuevo accionista mayoritario, prosiguió sin cambiar de tono, la primera orden del presidente Arina fue una reestructuración total del Consejo de Administración. Su renuncia ya ha sido firmada. Ella lo miró directamente a los ojos. Estás oficialmente desempleado. Fue el último clavo en el ataúd. Kirill lo perdió todo. La casa. El auto. La esposa. Los ahorros. Y ahora el trabajo, la última migaja de orgullo que le quedaba. Monstruos, gritó con la voz quebrada. Solo hacemos justicia, respondió Alina Viktorovna. En cuanto a los 36 millones. María fue generosa. Ella sabe que nunca podrás pagar. Por tanto, ofrece una alternativa. Empujó otro papel hacia él. Kirill bajó los ojos. Fue una confesión. Admitió adulterio, insultos, abandono. Todo. Si firmas, explicó el director, la deuda será condonada. Se quedó mirando el documento. Era el último trozo de dignidad que le quedaba. ¿Por qué quieres esto? Murmuró. Uno de los abogados respondió tranquilamente, a salvo. Para que no andes inventando historias. Kirill no tuvo otra opción. Despedido. Arruinado. Sin hogar. Con manos que temblaban como hojas, tomó la pluma que le ofrecieron y firmó la confesión de sus crímenes. Ahí está, dijo Alina Viktorovna, recogiendo los papeles con eficacia quirúrgica. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. María entró. Se detuvo frente a Kirill, que permanecía inclinado, como un hombre destrozado. ¿Te divorciaste de mí, Kirill? Preguntó en voz baja. ¿Firmaste los papeles mientras estaba enfermo? Sacó de su maletín el mismo documento que él había tirado al suelo del dormitorio. Alina Viktorovna se lo había quedado. Ante los ojos de Kirill, María rompió los papeles del divorcio pieza por pieza, dejándolos caer sobre sus rodillas como cenizas. Ahora soy yo quien se divorcia de ti, dijo, su voz era tan fría como el acero. Y te lo juro, no te llevarás nada. Ni una moneda. Ella le dirigió una última mirada, llena de un desdén que dolía más que cualquier puñalada. Sal de mi edificio. Los dos guardias de seguridad que la acompañaban entraron sin dudarlo. Quiten esa basura, ordenó Alina Viktorovna. Kirill no pudo resistirse. Ya no tenía fuerzas. Lo agarraron de los brazos y lo arrastraron afuera, por el vestíbulo, donde decenas de empleados lo observaron con una mezcla de lástima y disgusto. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y Kirill fue arrojado sobre el asfalto abrasador bajo el sol implacable. Cayó de rodillas, sin dinero, sin trabajo, sin casa, vestido solo con el pijama sucio con el que había humillado a María. Lo único que le quedaba era una confesión firmada, el perdón de una deuda que nunca podría pagar. Por segunda vez ese día, Kirill se desplomó en el suelo. Las puertas de cristal de la torre MK se cerraron detrás de él, separándolo para siempre del mundo del lujo que, como acababa de descubrir, siempre había pertenecido a María. Tosió y el polvo de la calle se le pegó a la garganta. Su rostro empapado de lágrimas, sudor y suciedad. Por un momento quedó paralizado. Tu cuerpo se niega a moverse. Su mente no podía procesar cómo su vida había sido destruida tan rápidamente y tan perfectamente. Despedido. Arruinado. Abandonado por su amante. Humillado públicamente por la esposa a la que llamó basura. Y ahora una confesión firmada, no como absolución, sino como sentencia de muerte social. Los transeúntes miraban de reojo al hombre en pijama sucio que lloraba frente a un rascacielos reluciente. Un guardia de seguridad permaneció en la entrada, asegurándose de que no intentara regresar. Kirill sabía que tenía que irse. Allí ya no le quedaba nada. ¿Pero dónde? Con las manos sucias de grasa y tierra, los dedos temblorosos aún sosteniendo una cuchara de plástico que ya no servía. El arroz esparcido por la acera se mezcló con el polvo, como si ahora hasta la comida lo rechazara.
Pero Kirill no apartó la mirada. No pude. Aquella mujer en la pantalla, su esposa, la misma a la que había aplastado con palabras como si fuera cristal, la misma cuyo nombre había escupido como una maldición en momentos de ira, estaba allí, serena, intocable. Su vestimenta era impecable, su cabello era peinado por estilistas que costaban más de lo que ganaría en un mes cargando bolsas de arroz. Y esa sonrisa. No fue triunfalismo, no fue venganza. Fue algo peor, indiferencia. Como si nunca hubiera existido. Como si todas las noches en que la llamó loca, todas las veces que se rió de sus sueños, todas las humillaciones fueran solo ruido de un pasado distante e irrelevante. Nunca dejé de trabajar. Las palabras resonaron en el aire caliente como un veredicto. Kirill sintió el peso de ellos como si fueran otra bolsa en su espalda, pero no podía soltarla. Porque era la verdad. Mientras él gastaba fortunas en cenas que duraban hasta el amanecer, mientras firmaba cheques a amantes de los que ni siquiera recordaba el nombre, mientras se jactaba de conexiones que se evaporaban a la primera señal de una tormenta, ella estaba construyendo un imperio. Con tus propias manos. Con la terquedad que él había llamado delirio. Con un hambre que nunca entendió porque siempre estaba saciado, de dinero, de poder, de ilusiones. ¿Y ahora? Ahora era el fantasma de sí mismo, un hombre a quien los transeúntes evitaban en el camino, cuyas miradas evitaban los conductores en los semáforos. Un hombre que apestaba a derrota. Mientras ella. La pantalla cambió. La imagen de María se disolvió en gráficos de acciones, números verdes subiendo y flechas apuntando al cielo. El mundo siguió girando. Solo él se quedó quieto, atrapado en ese instante de reconocimiento tardío, como un animal herido que finalmente comprende la trampa. Kirill dejó caer la cuchara. El plástico golpeó el asfalto con un sonido hueco, casi irónico. Se puso de pie con las piernas inestables y se miró las manos. Callos. Agrietado. Manchas de sudor seco debajo de las uñas. Manos que ya habían sostenido copas de cristal, firmado contratos millonarios, acariciado la suave piel en camas de hoteles de 5 estrellas. Ahora, solo servían para cargar el peso de los demás. Una risa seca escapó de su garganta. No fue divertido. Era el sonido de un hombre que finalmente ve el abismo y se da cuenta de que ha estado en él durante mucho tiempo. Le dio la espalda a la pantalla, a la ciudad que lo había olvidado, al pasado que lo había tragado. No hubo más lágrimas. No hubo más ira. Solo una certeza helada, como una cuchilla entre las costillas. María había ganado. Y él. Ya ni siquiera estaba en el juego. Agachado como un mendigo con los ojos fijos en los restos de su cena mezclados con el polvo del suelo, Kirill inclinó la cabeza hasta que su barbilla casi tocaba su pecho. No lloré. Reír. Una risa vacía, seca como la arena del desierto, más cruel que cualquier lágrima. No era solo el dinero que había perdido. No fue solo el estatus, la posición, los contactos los que se evaporaron como humo entre los dedos. Fue todo. La mujer que había abandonado ahora tenía el mundo a sus pies, mientras él ni siquiera tenía la dignidad de recoger los granos de arroz que se le habían caído. La vida o tal vez la justicia, o tal vez algo mucho más antiguo e implacable, había cerrado el círculo con precisión quirúrgica. Cada elección, cada traición, cada momento en que creía que tenía el control, todo se había vuelto contra él como un boomerang afilado. ¿Y ahora? Ahora solo hubo silencio. El tipo de silencio que precede al final de una historia que nadie más quiere escuchar. El tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier palabra.